este bloque, el día de hoy, me gustaría hablar acerca de una enseñanza, un principio que el Señor me dio hace muchos años. Bueno, ya va a ser 8 años. Y son de esos principios que uno aprende y que le sirven Mm, para toda la vida o en diferentes ocasiones de la vida. Los principios son aquellas verdades que nos ayudan a caminar y que son parte de ujú. nuestro carácter, de nuestra sabiduría propia, Sí, de que siempre nuestra... están presentes en nuestro Mm, diario vivir, mm, porque continuamente, ¿no? Vienen sí, situaciones, momentos en el que tú tienes que determinar, tomar decisiones sí, y ahí está, ¿no? Esas verdades, como tú dices, nos pueden ayudar a enfocarnos y bueno, seguir por el lugar o el camino correcto, ¿no? exactamente. Son verdades Mm, que uno se apropia de ellas cuando las aprende sí. y que son como directrices que nos ayudan a poder caminar. Y en este Ujú, día, en el día de hoy, me gustaría hablar acerca de algo que le compartí el sábado pasado a los jóvenes, en el altar de jóvenes, que incluso se retransmitió por aquí, por televisión y por radio el sábado pasado en la tarde. Y es un mensaje que le he titulado Lo ideal, lo real y lo perfecto. Lo ideal, lo real y lo perfecto. Son tres conceptos mm, que los conocemos, o tres conceptos que si a alguien le preguntas qué es un ideal o qué es algo perfecto, puede definirte, pero yo ujú. los voy a leer, me gustaría leerlos y me gustaría un poquito explicarlos, pero son conceptos que nos van a ayudar cuando los entendamos a través de una pequeña reflexión a, a saber cómo llevar adelante nuestra vida y cómo llegar a esa perfección, lo ideal, lo real y lo perfecto. Creo que todo el mundo quiere ser perfecto, todo el mundo anhela una perfección Ujú. en lo que hace, en lo que es. Creo que la mediocridad está ahí presente en nuestras vidas, pero nosotros luchamos contra ella Ujú. e intentamos. Dice la palabra también que vamos hacia adelante a alcanzar la medida del varón perfecto, que es Cristo. Todos Ujú. nosotros, sus hijos, vamos en esa dirección, a alcanzar la medida del varón perfecto. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos? Y en el camino, ¿qué nos ocurre? Así que me gustaría leer rápidamente la definición de ideal, ideal, y tú me ayudas también, Ujú. porque ideal es relativo a una idea, dice el diccionario, que existe sobre todo en el pensamiento. Ujú. Eso es algo que yo me imagino. Sí, y que, a ver, en un determinado momento, cuando vamos creciendo, vamos queriendo confeccionar, ¿no? Cosas que nos gustan, ideales que, bueno, proyectan, ¿no? A mm, nivel, no sé, Me gustaría conquistar, ¿no? que nos gustaría conquistar, profesional, Sí, familiar, totalmente. todas esas cosas, ¿no? Que uno anhela en la vida. Pero ideal Ujú. tiene que ver con eso, con lo que yo me imagino. Sí. ¿Cómo va a ser algo? Por ejemplo, yo voy a Ujú. ir a unas vacaciones y no conozco el lugar, tú te imaginas el lugar. O No por sé si te ha foto. pasado. Te Sí, guías un o ves poco. fotos, te guías Ajá, y nunca nunca, o sea, relativamente nunca te imaginas hacia menos, sino hacia más, ¿no? Porque la claro. imaginación es libre, es Ujú, gratuita y te imaginas lo mejor. ujú, Tiene que ver con eso, con un pensamiento, con un conjunto de ideas, con algo modelado. Por ejemplo, cuando uno se imagina el futuro, cuando somos niños, no nos imaginamos ser, eh, no lo sé, una profesión un o oficio. un oficio básico. Nos Ujú, imaginamos siendo astronautas, claro. siendo médicos o directores de cine, capitán de Ujú, barco. No lo sé, soñamos a lo grande, ujú, porque tiene que ver con un ideal. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? ¿Qué quiero ser cuando... yo quería ser médico, por ejemplo. A mí me decían qué quería ser y yo decía médico, no tenía ni idea, ¿no? Pero quería ser médico. yo quería Luego, cosas opuestas, por ¿sí? ejemplo, ¿Qué o querías o tú? bien deportista o bien estudiar derecho, ser Ajá, una futura abogada. abogada. Te Ujú, hubiese ido bien, ¿eh? De abogada, de abogada, de derecho. También tiene que ver con los sueños, mm, ¿no? Por ejemplo, de lo que nos gusta. Luego quise ser futbolista o deportista, como dices. ujú.
ese tipo de cosas, ¿no? Que uno anhela y sueña. Y no te imaginas un deportista mediocre ni jugando en segunda Claro, división, no, te imaginas ahí jugando en primera. en los mejores clubes, Ujú. primero, o en el mundial, en tu selección, y haciendo el mejor Y gol. yo trabajando en un buen buffet de abogados, Ajá, teniendo una reputación, ¿no? mira. En la sociedad. Bueno, cada uno es Ujú. libre de imaginarse lo que quiera, Claro. o de, de tener el ideal. Pues el ideal tiene que ver con eso, con una Mm, ilusión, con una ilusión. Oye, me hace ilusión, solemos decir, ¿no? Eso es un sí. ideal. O te ilusionas, ¿no? Por ejemplo, Ujú. cuando te vas a casar, te ilusionas con tu boda, que Madre sea mía. perfecta, Ujú. que sea en el lugar Con el perfecto, hombre o la con el mujer hombre perfecta. perfecto, la mujer perfecta, que no existen, pero Ah, con el vestido perfecto, ¿no? ujú, Y esa ilusión yo recuerdo cuando nos casamos, teníamos ilusión de hacerlo en un sitio estupendo que fuimos a ver ujú. y luego nos dieron un golpe de realidad cuando nos dijeron el precio. Guau, ¿Te es acuerdas? verdad, Que sí, sí. no pudimos, pero nos dieron una segunda opción y esa fue la que cogimos. Normalmente pasan estas cosas Ujú, porque el ideal tiene que ver con algo que yo creo en mi mente y que yo me imagino. Ahora, lo real es lo que verdaderamente ocurre, lo mm. tangible, lo efectivo, lo ¿Lo práctico, alcanzable? sí, lo alcanzable, lo contrario a lo iluso o fantástico. Ujú, ¿M? Es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Como se dice vulgarmente, es lo que ujú, hay. Eso es lo real, lo que verdaderamente ocurre. Por ejemplo, en nuestro caso en la boda, pensábamos en ese lugar con esas mesas tan preciosas, esos platos, ujú. y dijimos, bueno, ¿y la opción B qué es? Pues la opción B es un mantel más feo, unos platos menos bonitos y Sí. es un salón que no tiene estas lámparas, que eso era otro salón, ¿no? Ujú. La comida era mejor, te digo, ¿eh? La segunda Sí, opción era mejor la comida, claro. pero el lugar era... Y la gente al final, mira, de la boda no se queda con las lámparas o los manteles, se queda si come bien o no come bien. Y Eso nuestra boda se fue contenta la gente estás porque dando ahí un tips, un comió bien, ¿no? Un consejo, tip ¿no? para Para los que, bueno, pero es que en este los tiempo, que se van a casar. los que se van a casar. No, pero a veces Ujú, tenemos un ideal de todo el conjunto sí. y a veces no se puede. La realidad es lo que, oye, este dinero tengo y no puedo ir a más. ¿Qué es lo perfecto? Mira la definición de perfecto, es que tiene una excelencia, que posee el mayor grado de cualidades, o sea que no se puede mejorar. Algo Ujú, perfecto es algo que ya no le cabe mejora porque está a tope de gama. ¿M? mm, Imagínate, tú vas a comprar un coche y ujú. un coche que te dicen tienes el básico, tienes el nivel medio y tienes Sí. el tope de gama. El tope de gama es el que tiene llantas, que tiene, no sé, toda la tecnología puesta, Ujú, asiento de piel. Y tú dices, y mm, si quisiera agregarle algo más, dicen, no, 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 este ya lo trae todo, está a todo. tope de gama. Ese es Ujú, perfecto, por ejemplo. Perfecto es que no tiene, no solamente que no tiene ningún defecto, que a veces cuando hemos hablado de perfección hablamos de defectos. No, ujú. perfecto también es completo, Completo. completo, ¿vale? Mm, Así que perfecto tiene que ver con excelencia, con un grado de cualidades que no tiene defecto alguno y que no tiene mejora o superior, que es perfecto. Así que, por un lado, compite el ideal con la perfección. mm, Por un lado, compite mi sueño, mis anhelos, mis ilusiones, ujú, con luego lo que es perfecto. Si te pones a fijar, el ideal es algo que está bien planeado, bien sí. pensado, pero que no existe. Ujú, Solo está en el pensamiento. Lo perfecto sí existe y es lo que se puede llevar a cabo. Ahora, hay una lucha, por ejemplo, hoy en día las personas que han tenido una ideal y no lo han podido alcanzar, se sienten frustradas, se sienten frustradas. ujú. La realidad es el detonante para combatir el ideal. Lo digo así lento Ujú, porque lo estoy pensando, estoy muy pensando lo que bien. digo. La No, te realidad entendemos. golpea Ujú, al ideal y eso es lo que está sucediendo. Por ejemplo, me gustaría luego leer un pequeño pasaje bíblico. Se encuentra en Génesis, capítulo 37, verso 2, y es acerca de la historia de José.
Ujú, José tenía unos ideales y tenía unos sueños que eran de parte de Dios y ahí ves que eran genuinos, pero que no era el tiempo ni era la manera de llevarlos a cabo. O incluso esos sueños, yo creo que hay en dos direcciones esos ideales. Algunos, en el caso de José, por el tiempo no podemos hablar del otro personaje que es ujú. Jacob, pero Vale. Jacob se hizo un ideal que no Ujú, tenía nada que ver con lo que Dios quería para él, ni con lo que iba a realizar en la vida. José sí tenía un ideal que era de Dios, pero no era el tiempo ni la manera de llevarlo a cabo. ujú, Entonces, hay personas que tienen ideales, pueden ser en los dos casos, personas que tenemos ideales propios nuestros, que son una fantasía, una ilusión personal, que no tiene nada que ver con lo que a Dios nos llamó, ni lo que tenemos que llevar a cabo. ujú. Y hay otro tipo de personas que tienen ilusiones porque Dios las ha puesto, sentires en el corazón, Claro. pero que no están maduras y no saben llevarla a cabo. Ujú. Entonces, hay algo en medio entre el ideal y lo que se lleva a cabo, que sería lo perfecto, que es la realidad. Menos mal que está la realidad. Sí, ¿cuántas veces la Sí. realidad, Ana, nos ha parado los pies? Podemos decirlo. Totalmente. Hemos visto, o sea, a mí, o sea, por experiencia, en muchas ocasiones, en diferentes etapas de mi vida, he visto, ¿no? Que he luchado por sostener un ideal que yo había formado, Mm, pero luego era un contraste sí, con la realidad. O sea, yo podía volar, mis pajarillos volando, ¿no? En mi cabeza, sí, pero luego cuando pones los pies sobre la tierra, sí. ves, quizás hay más limitación. Es como que va encajando todo para que tú entiendas que eso va por ahí, Sí, que no es tal cual tú te lo habías planeado en sí. tu cabecita, sino que Claro, hay cosas que son sí. ilusas, que las tenemos que Mm, desechar. Pero hay otros anhelos, por ejemplo, el que tú tenías de tener a tu lado a un hombre de Dios. ujú, Y tú tenías un prototipo y cuando te querías sí. casar, ¿no? Claro, la realidad es que tú lo buscabas en ese momento. Tú querías tener ya al hombre perfecto, entre Claro. comillas, pero lo que Ujú. te tocó fue un jovencito que se estaba formando. Joder. Y tú tuviste que entender, Sí. esto lo tendrías que decir tú, ¿no? Pero te voy, Bueno, te voy guiando un poco. a ver. Tuviste que entender Ujú. que ese final iba a llegar con un proceso. A lo mejor tú Claro. buscabas un hombre, o hay muchas chicas que están buscando un marido Ujú. ya formado totalmente, Claro. ¿no? Y si eres jovencita como Ana, que se casó a los 22 años, Ujú. salvo que te cases con uno de 40, que ya Ya, está formado. ya No, está no sé, formado. pero claro, te casaste con un joven de 22 Ujú. que tenía mucho potencial, pero todavía está muy crudo en un Claro, montón de cosas. claro. Y ahí fue, ¿no? Sí, La porque realidad, ¿no? ahí está, el ver esa realidad, el saber bueno, que en mi camino me iba a encontrar con ese hombre que estaba a medio hacer como yo Mm, y que ese perfil de persona, ese prototipo de hombre que yo buscaba y decía, yo quiero lo ideal para mí, yo quiero incorporarlo, mm, o sea, quiero ir incorporando sí, en ese ideal, ir armando, ¿no? Mi vida. sí. Y eso era parte, el tener una persona ya formada, madura, con Mm. ideas claras, eh, que me diera una estabilidad emocional, económica, bueno, Espiritual, espiritual, es lo que buscamos, ¿no? sí, Las mujeres esa cobertura. sí. Entonces, claro, la realidad era otra. Había un hombre, claro, Con mucha es un perspectiva diamante en quedó bruto, a un bruto sin diamante. un bruto sin diamante también. También, ¿no? Entonces, ahí está, que poco a poco fui entendiendo y Dios fue, Los golpes de realidad te claro, hicieron los entender. golpes de realidad. Hija, mira, lo que tú ves ahí, ¿no? Y que El te ideal que tú parece, tienes mira, es esto, es este el hombre, pero claro, ya verás, o sea, como decías tú, va a llevar un va a llevar proceso, un va a proceso. haber cambios en Mm, ese lapso de tiempo, pero lo que tú deseas ahora, pues tú lo vas a lo tener. vas a tener. Quédate tranquila que lo vas a tener, pero Wow.
necesitaba, o sea, tener ese golpe de realidad. Mm. ¿Sabes que a José le Sí. pasó lo mismo? Me gustaría Ujú, leer, decía antes en Génesis 37, capítulo 2, perdón, capítulo 37, verso 2, leo de aquí de mi Biblia, dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilpa y Silpa. Dice el verso 3 y amaba Israel, o sea, Jacob, el papá, ujú. amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Era una niñez ideal para José, Ujú, porque era el mimado de la casa, el más pequeño. Era también el que su papá le daba los caprichos o los mimos. Le había hecho una túnica especial de colores mm, cuando sus hermanos a lo mejor le llevaban negra o gris o claro. de aquel tiempo, vaya a saber cómo. Y él tenía una túnica que destacaba. Yo me imagino a él orgulloso, presumido, caminando con su túnica Mm, de colores, ¿verdad? ujú, Em, y eso afectó. O sea, sabes que a mí me ha pasado un poco como a José en cuanto a que no he sido el más pequeño, pero sí he sido el primero de mis hermanos. mm, Y mis padres, tuvimos casi 5 años sin mi segundo hermano y he tenido una infancia hermosa de disfrutar con mis padres hasta los 5 años solo, de darme todos los caprichos. ujú. También el tema de la corrección, que los papás con el primero son más estrictos, Sí. pero de disfrutar muchas cosas con mis padres, ¿no? De poder tenerlos para mí solo y ese tipo de cosas Ujú, que uno disfruta. José lo vivió así. Y, y dice el verso 5, estoy leyendo Génesis 37, 5, y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces vuestras gavillas se ponían alrededor de la mía y se inclinaban. O sea mm, que le contó un sueño, una visión, una ujú. ilusión, un ideal. En este caso ese ideal era de Dios. Ahí está, era algo divino, algo que venía del cielo, Sí, no era lo no, no, contrario, no, algo que él. era un sueño. Pero ¿qué Ujú, pasó con José? Tenía 17 años, era el mimado. Había mm, cosas que tenían que cambiar. ujú, Muy similar a lo que decías anteriormente. Dios te había dado un sueño y te había dado una promesa. Vas a tener un hombre ujú. como tú quieres, un hombre maduro, un hombre que te Sí, provea. No sé lo que te habrá prometido Dios. Espero que te lo ujú, haya cumplido o te claro. lo esté cumpliendo. Ujú. Eso ya lo tienes que decir tú a la audiencia, no lo voy a decir yo. Pues sí, ¿Eh? claro. No tienes compromiso, conmigo, Mm, si no lo dices cuando yo me vaya. Eh, pero me refiero a que las promesas que mm, Dios hace las cumple. Ahora, mm, hay un proceso de por medio y José lo pasó. El proceso que José pasó fue muy duro porque él contó su sueño, luego ujú, cuenta otro sueño, dice el verso 9 y tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño y he aquí el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Están diciendo, ¿por qué tienes esos sueños de grandeza? ujú. ¿Por qué si tú eres el más pequeñito, el último? ¿Por qué? ¿Es que vas a reinar tú sobre nosotros? Claro, no era el momento de contar los sueños, no era el momento de jactarse, Mm, incluso en esa seguridad que José tenía por el apoyo de los papás, era un poco echado para adelante, era un poco lanzado. Y yo de eso sé un poco, porque por esa seguridad que mis ujú, padres me dieron, por ese cariño y también por las palabras, mis padres, yo recuerdo, Ana, ujú, me hablaban, tú vas a llegar lejos, tú vas a hacer esto, vas a hacer, Dios tiene un fíjate. propósito con tu vida. Ujú, Y eso, quieras que no, crean en uno una seguridad, ujú, las palabras de seguridad, las palabras de ánimo. Claro, luego te enfrentas con la vida real, ¿no? Y la vida te para los pies y no puedes ir ahí atropellándote a todo el mundo porque Dios tiene un propósito contigo, que fue lo que le pasó a José, claro, o sea, hay un tiempo para para todo. madurar en carácter. O sea, no todo podemos tenerlo.
no siempre cuando Dios, en este caso, nos da un sueño o una palabra sobre nosotros, viene para una bendición, no significa que tenga que ser algo inmediato. Quizás esa palabra se irá Mm, cumpliendo hasta que llegue, ¿no? Ese cumplimiento total de lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. Hay situaciones que nos hacen llorar, nos hacen sufrir, nos hacen menguar, nos hacen humillarnos. Eh, Todas esas cosas yo creo que mm, aportan para bien, para que luego cuando llegue, ¿no?, el mm, resultado final, llegue ese galardón, ese sueño, esa palabra que fue lanzado un día, digo, sea ese momento para entender y abrazar y amar mm, lo que Dios nos está entregando. Pero antes hemos pasado, ¿no? mm. Por un proceso, Sí, un tiempo en el cual tenemos que madurar mm, nuestro carácter, sí, que nuestra vida vaya a otro nivel. sí. El tiempo que transcurre Mm, entre el ideal y lo perfecto sí. es un tiempo real donde se ajustan las expectativas y donde también nosotros aprendemos a caminar. Mm, Dios a José lo estaba preparando para reinar de verdad, para claro. liderar toda la nación, Ujú, como Egipto, que era la nación principal en ese tiempo y la ujú. más famosa o más a la punta de todo. Pero esa nación necesitaba un hombre con estrategias, un hombre maduro, no de un niñato Un hombre con con sueños. aplomo, Exacto. ¿me entiendes? No un hombre hecho a medias. Mm, Entonces, si las personas ahora nos preguntasen en Israel, mm, pero es necesario y quizás se ponen en el lugar en el que están viviendo ahora, en este momento, pero sí, es de verdad lo que tengo que... Hay cosas pasar, hay cosas que son ajenas a nosotros, pero hay otras cosas que nosotros abrimos puertas y provocamos que que nos pasen, nos sí, pasen. sí. Yo me... Yo creo que me el sí. error de José fue contar los sueños Ujú, sabiendo que sus hermanos le tenían manía. claro. Y es como chulearse o Mm. regodearse, por decirlo de alguna manera, Sí, en esa en esa inmadurez. inmadurez, como que Ujú, hay seguridad también claro. en las cosas que te salen bien, en la Mm, túnica de colores, en los sueños que tengo. Y ujú. sus hermanos, que eran ya maduros, algunos o mayores, dijeron, este chaval de qué va, Ahí a este le vamos está. a parar los pies nosotros. Y a Ujú. veces hay gente que piensa así, te para los pies, o hay jefes, Sí. hay cónyuges, Ujú. hay pastores que te Dios tienen usa. que parar los pies porque no Claro. podemos ir así por la vida. Y a José le pasó que lo vendieron, primero sus hermanos le tiraron un pozo, después lo vendieron Ujú. a los madianitas, después a los egipcios, y cuando estaba ahí en la casa de Potifar, ya en una Sí. estabilidad y gobernando, Surge ahí una situación, ¿no? surge una situación con la esposa de Potifar, y Mm. Dios usa esa situación porque yo creo que a José todavía le faltaba un poquito de proceso, le faltaba un Dios hervor. probando en todas las áreas, ¿no? Aún Sí, en esta. seguramente Mm. José sabía administrar, José sabía, era el mayordomo de Potifar, Ujú. pero había algo en su carácter que todavía Dios tenía que tratar. Así que Dios injustamente lo meten en la cárcel, pero Dios detrás de su mano, porque José no fue una consecuencia de su pecado, sino fue un Ujú. trato con él. Entonces hay momentos en que Dios nos mete en procesos, nos mete en tratos para terminar de producir en nosotros la perfección de Guau. Él. Dice su palabra que Ujú. en Romanos 12:2, Ujú. que su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea, ¿qué es la voluntad? El plan, el propósito que Dios tiene Ujú. con nuestra vida. Es bueno, agradable y perfecto. Pero hasta llegar ahí tiene que haber un proceso. Y en la vida de José pasó el último proceso, 2 años en la cárcel, que él podría haber dicho, Esa era la realidad de vamos a José. ver, Dios Ujú. se ha olvidado de mí. ¿Por qué injustamente me meten en la Ujú. cárcel? ¿Por qué tengo que estar viviendo esto si yo ya tengo una edad, ya podría estar reinando? Hay muchas personas que se están preguntando todavía. Oye, que Yo a esta, el yo a tiempo esta se edad, me claro, pasa. a esta edad yo debería estar con un oficio, o a Sí, esta edad sí. yo debería estar con una profesión, o a esta edad yo debería estar Mm. casado o casada, Sí, pero a veces somos nosotros esa es el nuestra realidad. impedimento, ¿no te Mm. parece? Totalmente. Somos nosotros el impedimento para que Dios haga lo perfecto, porque Ujú.
la realidad tiene que venir a veces como un cachetazo o como un balde de agua fría y Sí. plantarnos en nuestro lugar. Ayer hablaba con un hermano, con un joven, y hablábamos justamente de eso. Y él me decía, cómo la realidad a veces te golpea con un balde, como un balde de agua fría y te hace retroceder si te has adelantado de más Mm, o si has avanzado en algún nivel que no tenías que avanzar, te vuelve a tu lugar, te ubica, dice él me decía, sí. me gustó esa palabra de ubicarte, porque te pone en tu sitio. ¿Mm? Ujú. Ahora, hoy en día se usa también esa frase, lo voy a poner en su sitio o te voy Eso a sí. poner en tu sitio, ¿no? Es que la realidad nos pone en nuestro sitio Mm, para poder llegar a lo perfecto. ¿Cuál fue lo perfecto en José? Pues que él pudo, después de esos años de cárcel, cuando cumplió mm. 30 años, Dios lo pudo promocionar y lo pudo llevar a otro nivel y lo pudo usar de la manera perfecta. Perfecta es que no tenía mejor manera, que no le cabía mejora. Y Dios lo usó como segundo en el reino de Y todo Egipto. se cumplió. Y todo se Y todo cumplió. se Y cumplió luego su porque su familia familia. se inclinó, porque, o sea, sucedió todo, Sí, pero como dice también el predicador en Eclesiastés, todo ajá, tiene su tiempo todo tiene su debajo del tiempo. sol. Entonces, ¿llegó el tiempo? Sí, Pero, llegó el pero te tiempo. aseguro que José, Mm, con 17 años, No era el no era el mismo. mismo que con 30. Ujú, Que ni José cuando 40. llegó a reinar, Mm, era un hombre con, como decías, con aplomo, con mm, madurez, con sabiduría, con los mismos sueños del Sí. principio, con los mismos planes de Dios para su vida del Ujú, principio, pero muy, muy cambiado, muy diferente. Y de eso se trata, de eso se trata este mensaje, que Dios pueda llevarnos a lo perfecto que es lo suyo. A veces es dura la realidad y la realidad a muchos de nosotros nos ha golpeado, eh, no digo de parte de Dios, porque por ejemplo en la vida de Jacob no fue de parte de Dios, en la vida de Jacob fue equivocaciones que él mm. cometió, que lo llevaron a hacer las cosas, a tener consecuencias, él era un engañador y luego lo engañaron a él un montón de veces Y Dios ideando, ¿no? Un plan maestro, perfecto, ¿no? A pesar para de las meteduras de de pata pata. que Mm. muchas veces, así como Jacob, Sí, tenemos. sí. Hay cosas que nos Mm, pasan en nuestra vida para llevarnos a lo perfecto de Dios. Y Dios va Sí. moldeando. Y Dios también, de incluso situaciones difíciles, porque hay situaciones que humanamente nos Ujú, suceden. Y el enemigo metiendo también sus arpas ahí para destruir, para robar, para matar. Ha intentado destruir nuestro matrimonio, ha intentado robarnos la paz, ha intentado con la economía. mm. Satanás viene a hacer de las suyas, pero de esas situaciones a veces el Señor nos ha rescatado. Por su amor y su misericordia, en ese dolor nosotros quizás estamos más vulnerables, en esas realidades, Ujú. y Dios usa para llevarnos a lo perfecto. Realidades que nos suceden y que nos han golpeado en nuestra vida. A muchos de nosotros en una debilidad o en un momento así, Dios nos llevó a conocerle, porque estábamos con una pérdida, con un dolor, y Dios nos llevó. A otros que ya le conocíamos, esas realidades nos llevaron a enfocarnos y a decir, hay cosas en mí que no están bien. Es verdad que hay propósito de Dios, es verdad que hay planes de Dios con mi vida, pero yo tengo Mm. que forzarme para cambiar. Así es, o personas, ¿no? Que su vida, quizás antes de venir al Señor o durante Sí, ese proceso, se malogró su vida sí, por X causa. sí. No sabemos lo que te condujo, ¿no? Mm, A echar a perder muchas etapas de tu vida. Pero, o sea, por ahí es como que me da esa sensación, ¿no? Porque hemos visto a personas, familias, como mm, que quieren recuperar en un tiempo que no toca, quieren recuperar mm, vida que perdieron en el sí. pasado, Mm. cosas, etapas bonitas que se Que perdió, se quemaron, que ¿no? se quemaron. Y entonces como que hay esa lucha, ¿no? Continua entre el ideal y esa Y la realidad. realidad. Y ¿Qué nos dices? así está el mundo, totalmente. El mundo, me refiero al mundo con Ujú, la sociedad. La sí, sociedad está peleando entre el ideal que ujú, tenía y la realidad que tiene. El exacto. ideal por ejemplo, en mi caso, un Mm, hombre quiere tener una mujer ideal, pero luego se encuentra con que su mujer es una Su mujer mujer. normal, Ujú, con defectos y tal, y que es una perla preciosa que yo ujú, tengo que saber
tallar y cultivar. Y que cultivarla. si yo no Ujú. me la trabajo y me la curro, voy a tener un Claro. ogro en la casa. Ujú. No por ella, sino porque yo soy muchas veces el culpable. Entonces se encuentran con esa realidad, con que el ideal era uno y la realidad Mm, es otra. Y están perdidos y están frustrados y están decepcionados porque la vida sin Dios decepciona. Lo bueno y el mensaje de esto, ya no me queda tiempo, tengo que sí. terminar. El mensaje de esto es que Dios nos puede llevar a lo perfecto. Ujú. ¿Qué es lo perfecto? A saber tratarnos, a saber conducirnos, a tener un matrimonio en orden, a tener un ministerio en orden, a poder tener felicidad en la vida. Y, y, y tener esa humildad, ¿no? En tu realidad para luego catapultarte a lo perfecto. Porque es ahí donde se desarrolla o se va a definir Mm, lo que tú vas a hacer, hacia dónde vas a llegar. mm, Si vas a cruzar ese límite, ¿no? Que te separa de lo perfecto, pues ahí es sí, donde tenemos que afinar mucho. sí. Y afinar el corazón, afinar nuestros pensamientos, todo, si Mm, quieres alcanzar esa esa perfección. perfección. La realidad, aunque sea dura y aunque Mm, sea fuerte, nos ayuda a ir a la perfección sí. y tenemos que ser gente que la aprovecha, porque he visto Ujú, gente que ha sufrido la realidad, que desestabiliza el ideal, pero no ha sabido conducirse a lo siguiente, que es lo mm, perfecto de Dios. Para ir a lo perfecto de Dios hay que ser humilde, hay que ser obediente, hay que dejarse enseñar, mm, hay que ser sumiso en algún sentido, porque es la forma que mm. Dios nos puede llevar a la perfección. Así que ese era el mensaje para esta mañana. Eh, Luchar contra el ideal o mis sueños o mis anhelos ilusos, luchar a veces con las realidades que tenemos, o la misma vida, las mismas realidades Ujú. nos pegan un guantazo a ese ideal, pero Dios nos quiere llevar a la perfección de su voluntad. Romanos 12:2. Su voluntad, dice, renovados mediante la renovación, Mm, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, sí. para que podáis entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que hasta aquí hemos llegado con este pequeño mensaje, con esta reflexión.